El mundo del magnate tecnológico Arthur Vance se hizo añicos no por mala gestión, sino a manos de un criminal. Un individuo malintencionado, un hacker fantasma con el nombre en clave, Zipper, vulneró los sistemas de su empresa, Vance Global Networks, y agotó todos sus recursos en una sola noche. Las paredes de cristal del edificio de la sede vibraban con la furia contenida de Arthur mientras golpeaba su escritorio presa de la rabia y la desesperación. En las numerosas pantallas de su oficina, alertas rojas parpadeaban frenéticamente, señalando cuentas vacías, archivos dañados y códigos reducidos a cero. 15 años de arduo trabajo se desmoronaron en cuestión de minutos ante sus ojos. Su imperio, uno de los más sólidos del sector, se desmoronaba en tiempo real. «Esto no puede estar pasando», susurró, atónito, mientras veía cómo el valor de sus acciones se desplomaba en la bolsa. El acuerdo más importante de su carrera, una fusión multimillonaria que consolidaría su legado, se había esfumado antes del amanecer. En lugar de celebrar, ahora tendría que explicar a sus inversores que habían sido víctimas de un implacable ciberataque. Su respiración se volvió pesada y dificultosa. Lo había construido todo desde cero, había dormido en oficinas, había sacrificado relaciones personales en nombre del éxito, y todo se lo estaba robando un enemigo invisible. El reloj se acercaba a la medianoche cuando unos pasos resonaron en el silencioso pasillo. Había despedido a todos los empleados, incapaz de soportar sus miradas de lástima. Creía estar solo, pero el ruido era inconfundible, pasos suaves y lentos, acompañados del leve crujido de las ruedas. Mirando a través de las paredes de cristal, Arthur divisó una figura que se movía entre los cubículos. Era una mujer con uniforme de limpieza, empujando un carrito. Entonces recordó que el equipo de limpieza nocturno tenía acceso a esa hora. La mujer se detuvo frente a su oficina. Al verlo allí, con el rostro demacrado por el cansancio y la corbata desatada, vaciló un instante antes de continuar. Llevaba el cabello castaño recogido en un moño y sus ojos claros parecían brillar bajo la luz del pasillo. Por alguna razón inexplicable, su presencia transmitía una calma repentina. Mientras el mundo de Arthur se desmoronaba, ella continuaba con su meticuloso trabajo, limpiando los escritorios como si nada ocurriera. Cuando sus miradas se cruzaron, ella se detuvo. Algo en la expresión de angustia del hombre de negocios la impulsó a acercarse. Tocó la puerta con los nudillos. Arthur vaciló, pero luego le hizo un gesto para que entrara. La mujer dejó el carrito afuera y entró con cuidado. «Disculpa que te moleste», dijo en voz baja, con un ligero acento. «No quiero interrumpir, pero pareces molesto». Arthur soltó una risa amarga. «Depende de lo que consideres, conmocionado. Mi empresa acaba de ser destruida por un delincuente, y nadie puede hacer nada al respecto». Lo observó un instante y luego miró las pantallas donde los errores se multiplicaban. «¿Un ciberataque?», preguntó. «Sí. Ni mis mejores ingenieros pudieron detenerlo. Todo está perdido». La mujer asintió con calma, sin mostrar sorpresa. «¿Puedo ver?», preguntó. «¿Ves?», repitió, confundido. «Sus pantallas. Quizás pueda ayudarles». Arthur arqueó una ceja, escéptico. ¿Una señora de la limpieza hablando de redes informáticas? Por un momento, dudó de su propia cordura, pero cierta seguridad en su tono lo hizo reconsiderar. «Eso no tiene sentido», argumentó. «Mis expertos ya lo han intentado todo». «A veces, quienes están dentro del problema no lo ven con claridad», respondió, manteniendo la calma. «Déjame intentarlo». «No tienes nada que perder». Sabía que tenía razón. No tenía nada que perder. Arthur asintió lentamente y la dejó acercarse. Ella se sentó frente al monitor principal y sus dedos comenzaron a teclear con una destreza que lo dejó atónito. No dudó, tecleó comandos con precisión quirúrgica, accediendo a rutas ocultas y ejecutando programas cuya existencia él desconocía en sus propios sistemas. «Esto es más grave de lo que parece», murmuró, frunciendo el ceño. «Pero hay un fallo en su estrategia. Si sus antiguas copias de seguridad no estaban sincronizadas con el sistema principal, podemos recuperarlo todo». Arthur parpadeó, sorprendido. «¿Cómo sabes todo esto?». Ella no lo miró, concentrada en su trabajo. Antes de esto, era ingeniera de seguridad en Nexus Solutions.
8 años en el sector. Tuve que dejar mi puesto para cuidar de mi madre. Este trabajo me da la flexibilidad que necesito. No sabía qué decir. Lo siento, por tu madre. Falleció hace 6 meses, respondió con calma. Pero me dejó un legado importante, la perseverancia ante lo imposible. Siguió trabajando, con la luz de las pantallas reflejándose en su rostro decidido. Si tienen copias locales, puedo intentar una restauración manual. Necesito acceso a su servidor principal y unas horas sin interrupciones. Arthur la observó en silencio, impresionado. Aquella mujer, que pasaba desapercibida limpiando oficinas, entendía sus sistemas mejor que su propio equipo técnico. Finalmente, se puso de pie, sacó su tarjeta de acceso principal y se la entregó. Tienes acceso completo. Todo lo que necesites. Ella lo miró sorprendida. ¿Confías en mí solo porque hablé con convicción? Confío en ti porque eres la primera persona que no me ha pedido disculpas, respondió Arthur. Y porque no me queda otra opción. Una leve sonrisa apareció en sus labios. Así que, manos a la obra. Pero recuerda una cosa, cuando esto funcione, no olvides quién te ayudó. Arthur la siguió hasta el ascensor. El carrito de limpieza quedó abandonado. Ahora caminaba con paso firme, ya no como una empleada invisible, sino como una profesional que sabía perfectamente lo que hacía. Mientras descendían al sótano, donde se encontraban los servidores, Arthur sintió que aquella noche no solo se trataba de salvar a su empresa, sino del despertar de algo profundo en su interior. Por primera vez en mucho tiempo, una chispa de esperanza renació en su pecho. El ascensor descendió suavemente hasta el nivel subterráneo, donde el aire frío y seco del centro de datos los envolvió. El corazón de Vance Global Networks palpitaba con el zumbido constante de los servidores, iluminados por una luz azulada que proyectaba sombras alargadas en las paredes. Bienvenidos al cerebro de mi empresa, dijo Arthur con tono resignado. O lo que queda de ella. Isabel, como ahora sabía que se llamaba, dejó su mochila sobre una mesa y se puso guantes antiestáticos. Vamos a revivirlo, respondió con calma. Pero necesito absoluta privacidad. Nadie puede entrar hasta que hayamos terminado. Entendido. Arthur cogió su teléfono móvil y dio órdenes rápidas. Mientras Isabel conectaba su portátil a la consola principal, Arthur observaba sus precisos movimientos. Sus dedos se movían con una impresionante familiaridad con la arquitectura del sistema. Utilizaron un ataque de propagación múltiple, explicó, con la mirada fija en las líneas de código que se desplazaban por la pantalla. Se infiltraron a través del sistema de correo electrónico, mapearon toda la red y lanzaron un virus que modificó los permisos de acceso. Es sofisticado, pero reversible. Hizo una pausa, analizando una secuencia específica. Lo interesante es que los delincuentes asumieron que todas sus copias de seguridad estaban sincronizadas. Pero estos servidores antiguos, desde su última actualización, están aislados de la red principal. Su información podría estar intacta. Arthur se inclinó hacia adelante, con un destello de esperanza en los ojos. ¿Estás diciendo que podemos recuperarlo todo? Sí, pero me llevará horas reconstruir las rutas. Y no puedo garantizar que no intenten invadir de nuevo. Dime qué necesitas. Café, silencio y 6 horas sin interrupciones. Esa noche sonrió por primera vez. He dirigido cientos de proyectos multimillonarios, pero no creo haber recibido nunca un plan tan sencillo. Isabel le echó una rápida mirada, devolviéndole la sonrisa. La sencillez suele funcionar mejor que los discursos, señor Vance. Con el paso de las horas, Arthur observaba a Isabel trabajar con creciente admiración. Se movía entre los servidores con la seguridad de quien conocía cada componente, con una concentración inquebrantable. El silencio del lugar solo se veía interrumpido por el tecleo constante y el zumbido de las máquinas. Cuando Arthur trajo el café de la pequeña cocina de arriba, ella le dio las gracias sin apartar la vista de las pantallas. Está funcionando, le aseguró. Llevará tiempo, pero está funcionando. ¿Siempre ha sido tan persistente? Preguntó, buscando un momento de distracción. Digamos que la vida me enseñó a no rendirme fácilmente, respondió, ajustando una línea de código. Cuando mi madre enfermó,
Pasé meses investigando su tratamiento, buscando soluciones que los médicos ya habían descartado. No pude salvarla, pero aprendí que lo imposible a veces es simplemente algo que nadie está dispuesto a intentar de nuevo. Arthur escuchó en silencio, impresionado por la fuerza de sus palabras. Lo olvidé hace mucho tiempo, confesó. Me concentré tanto en ganar que perdí la costumbre de creer. Isabel se giró ligeramente hacia él. A veces solo necesitamos que alguien nos recuerde por qué empezamos. Alrededor de las 3 de la madrugada, las pantallas comenzaron a mostrar cambios significativos. Las rutas de acceso se estabilizaron, los directorios se restauraron y los sistemas se reconectaron uno tras otro. ¿Lo conseguiste?, susurró Arthur, acercándose. Hice lo que nadie de tu equipo intentó, dijo Isabel con una discreta sonrisa de satisfacción. Restauré los archivos de los servidores antiguos y creé un cortafuegos manual. Tu información estaba inactiva, no perdida. Arthur se dejó caer en su silla, aliviado. No sé cómo agradecértelo. Todavía no es momento de celebrar, advirtió. Necesitamos reconstruir los protocolos y asegurarnos de que no haya más ataques. Tendrás todo lo que necesitas. Los primeros rayos de sol se filtraban por los conductos de ventilación cuando el sistema principal mostró el tan esperado mensaje, red restablecida correctamente. Isabel se recostó en su silla, exhausta. Ahí está, tu empresa sigue viva. Arthur la observó, asombrado. No solo está viva, corrigió. Está más fuerte que antes. Lo que no nos mata nos hace más fuertes, citó con una sonrisa cansada. Por primera vez en años, Arthur rió de verdad. Deberías estar a cargo de mi departamento de seguridad. Yo solo limpio oficinas, señor Vance. Basta ya. Declaró con firmeza. A partir de hoy, eso cambia. Isabel lo miró sorprendida. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? No, Isabel. Te estoy ofreciendo una oportunidad, la misma que tú me diste esta noche. Bajó la mirada, se movió. No tenías que pagarme de esta manera. Hice lo correcto. Precisamente por eso, dijo Arthur. Porque hizo lo correcto cuando nadie más lo hizo. Cuando los primeros empleados empezaron a llegar esa mañana, encontraron a su director general con la chaqueta colgada en una silla, tomando café junto a una mujer con uniforme azul. Las pantallas mostraban datos estables, cifras en aumento y servidores funcionando con normalidad, como si la crisis nunca hubiera ocurrido. Más tarde, en la sala de reuniones, Arthur presentó a Isabel a su equipo directivo. Esta es Isabel Ferreira, anunció con voz firme. No solo salvó a nuestra empresa, sino que la hizo renacer. En la sala resonaron murmullos. El director técnico, Ricardo López, la observaba con una mezcla de admiración y escepticismo. ¿Ella?, preguntó incrédulo. ¿Del equipo de limpieza nocturno? Ella misma, confirmó Arthur sin dudar. Y a partir de hoy, trabajará con nosotros. Cuando el equipo se dispersó, Arthur se acercó a Isabel. Descansa y vuelve esta tarde. Te vamos a necesitar más de lo que crees. Al salir del edificio, la luz del amanecer la envolvió por completo. Alzó la vista hacia el reluciente logotipo de Vance Global Networks y sonrió. Esa noche había entrado como una trabajadora invisible, pero se marchó como alguien que había cambiado el destino de toda una corporación, y tal vez, el suyo propio. La semana siguiente trajo un nuevo ritmo a Vance Global Networks. Los rumores sobre la limpiadora que había salvado a la empresa se habían extendido por todos los departamentos, creando un halo de fascinación alrededor de Isabel. El lunes, llegó puntualmente a las 8 de la mañana, vestida con una impecable blusa blanca y un traje discreto, en marcado contraste con el uniforme azul que había llevado la fatídica noche. Arthur la esperaba en el vestíbulo principal, con el rostro iluminado por una expresión que el personal no había visto en años. ¿Lista para reescribir tu historia?, preguntó, señalando los ascensores. El primer día fue una prueba de fuego. En la reunión matutina con los directores, Ricardo López no ocultó su incomodidad. Con el debido respeto, Vance, ¿estamos reemplazando años de experiencia corporativa con un golpe de suerte? Isabel respondió antes de que Arthur pudiera intervenir.
No fue suerte, señor López. Fue la preparación encontrándose con la oportunidad. Pasé 8 años combatiendo las ciberamenazas en Nexus Solutions antes de que las circunstancias personales me llevaran por un camino diferente. Su voz permaneció tranquila, pero había una autoridad innegable en sus palabras. Y si me permiten corregirlos, el ataque no fue bloqueado por suerte, sino porque identifiqué una vulnerabilidad que sus sistemas más modernos no lograron detectar, precisamente porque confiaban demasiado en su propia sofisticación. El silencio que siguió fue roto por Arthur. La sencillez salvó lo que la complejidad no pudo proteger. Quizás esa sea la lección que necesitábamos aprender. En los días siguientes, Isabel se sumergió en la arquitectura digital de la empresa con la meticulosidad de una orfebre. Su pequeña oficina en el piso 18 se convirtió en el centro neurálgico de la seguridad corporativa. Rediseñó cortafuegos, implementó protocolos de cifrado que parecían sacados de una película de espías y estableció un sistema de monitoreo que impresionó incluso a Ricardo, aunque con cierta reticencia. 2 semanas después de su contratación, durante una revisión rutinaria, Isabel hizo un descubrimiento inquietante: patrones de acceso sutiles, casi imperceptibles, que no coincidían con los registros oficiales. Alguien seguía explorando los sistemas, pero con una discreción asombrosa. Es él, le susurró a Arthur durante una de sus largas conversaciones nocturnas. Zipper. Nunca llegó a revelarse. Simplemente se ocultó mejor. Arthur estudió los informes que ella le presentó, su rostro ensombrecido por la comprensión. ¿Está diciendo que todavía tenemos una serpiente en nuestro jardín? Más que eso, corrigió Isabel, mientras sus dedos trazaban patrones en la pantalla táctil. Se mueve como si conociera cada centímetro del territorio. Esto no es una invasión externa, que es alguien con acceso privilegiado. La revelación desencadenó una operación encubierta. Mientras Isabel seguía la pista del intruso digital, Arthur inició su propia investigación en los pasillos de la empresa. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de forma inquietante cuando descubrieron que Ricardo López mantenía reuniones clandestinas con representantes de Synapse Corp, su principal competidor. La tensión llegó a un punto crítico durante una auditoría de seguridad. Cuando Isabel confrontó a Ricardo con pruebas de acceso no autorizado a su puesto de trabajo, el director técnico reveló sus verdaderas intenciones. ¿Crees que esto tiene que ver con espionaje industrial? Rió con una risa amarga y vacía. Esto tiene que ver con el legado, Vance. Construiste este imperio con las ideas que nosotros, tus primeros colaboradores, desarrollamos. Y luego nos desechaste como si fuéramos desechos tecnológicos. Arthur miró fijamente a su antiguo aliado, comprendiendo por fin la profundidad de su resentimiento. ¿Por qué, Ricardo? Lo teníamos todo. No teníamos nada. Exclamó el hombre. Mientras ustedes conseguían portadas de revistas, yo me aseguraba de que esta empresa siguiera funcionando. ¿Y cuál fue mi recompensa? Que me descartaran para un puesto de limpiadora. Fue entonces cuando Isabel intervino, su voz cortando el aire denso como una cuchilla. No lo han descartado por una limpiadora, señor López. Se encuentra usted frente a una profesional que honra su trabajo, sea cual sea. Algo que usted parece haber evitado hace mucho tiempo. Esa noche, mientras la policía se llevaba a Ricardo acusado de espionaje corporativo y sabotaje, Arthur e Isabel permanecieron en la oficina vacía, con el silencio pesando entre ellos como un velo. Tenía razón en una cosa, admitió Arthur, mirando por la ventana la ciudad iluminada. Me obsesioné tanto con el crecimiento que me olvidé de la gente que lo hizo posible. Isabel se acercó y su reflejo apareció junto al de él en el cristal oscuro. El éxito no se mide solo por las ganancias, Arthur. Se mide por la integridad que mantenemos durante todo el proceso. Se volvió hacia ella, con la mirada seria. ¿Y tú, Isabel? ¿Qué buscas con todo esto? Sostuvo su mirada, con una honestidad cruda en los ojos. La oportunidad de demostrar que el valor de una persona no reside en su puesto, sino en su carácter. Y quizá, añadió en voz baja, redescubrir a la profesional que fui, sin tener que abandonar a la persona en la que me he convertido. A la mañana siguiente, Arthur reunió a toda la compañía en el auditorio principal. De pie en el escenario, con Isabel a su lado, anunció cambios que resonarían en los pasillos durante años.
A partir de hoy, declaró, con su voz resonando en el atento silencio, estableceremos un programa que valore el talento independientemente de su origen. Crearemos trayectorias de crecimiento que reconozcan la competencia, no solo las credenciales. Los aplausos fueron entusiastas, pero fue la expresión en los rostros del personal subalterno, los asistentes, el equipo de apoyo, llenos de nueva esperanza, lo que confirmó que iban por el camino correcto. En los meses siguientes, Vance Global Networks no solo se recuperó, sino que floreció con renovada vitalidad. Bajo el liderazgo conjunto de Artur e Isabel, la empresa se convirtió en un referente no solo en innovación tecnológica, sino también en cultura corporativa. Una tarde, mientras revisaba los últimos informes trimestrales, Artur dejó una propuesta en el escritorio de Isabel. La Junta aprobó la creación de un nuevo puesto, director de innovación e integridad digital. Me gustaría que fuera tuyo. Isabel estudió el documento y luego lo miró al otro lado de la mesa. Con una condición. Cualquier cosa. Sigamos con nuestro trabajo nocturno, dijo con una sonrisa en los labios. Algunas de las mejores soluciones nacen cuando el mundo duerme, ¿recuerdas? Artur sonrió al recordar aquella primera noche que lo cambió todo. Algunas de las mejores cosas de mi vida nacieron mientras el mundo dormía, se corrigió con suavidad. Y mientras el sol se ponía sobre la ciudad, tiñendo la oficina de tonos dorados, ambos comprendieron que la verdadera seguridad no residía en cortafuegos ni códigos encriptados, sino en la confianza que habían forjado, no solo salvar a una empresa de la ruina, sino rescatarse mutuamente de la soledad que pueden acarrear el éxito y la adversidad. En los meses siguientes, Vance Global Networks floreció con renovada energía. El programa interno de desarrollo de talento reveló talentos ocultos en cada departamento, un asistente de marketing con una brillante visión estratégica, un becario de desarrollo con ideas revolucionarias, un joven limpiador nocturno con un extraordinario talento para el diseño. Bajo el liderazgo conjunto de Artur e Isabel, la empresa no solo recuperó su posición en el mercado, sino que también se convirtió en un referente en innovación responsable. El ciberataque, lejos de dañar su reputación, se convirtió en un caso de estudio sobre la resiliencia empresarial y el valor del capital humano. Una tarde de otoño, mientras revisaba los últimos informes trimestrales en la oficina de Artur, observó a Isabel con creciente admiración. La mujer que había llegado tímidamente meses atrás ahora dirigía las reuniones con una autoridad natural y alentaba a los jóvenes talentos con una empatía poco común en el mundo empresarial. La Junta aprobó por unanimidad su nominación al comité ejecutivo, anunció Artur, entregándole la documentación formal. Isabel aceptó las páginas, pero su mirada permaneció fija en él. Sabes, Artur, cuando entré aquí aquella primera noche, jamás imaginé que encontraría no solo una empresa que salvar, sino un propósito que abrazar. Y nunca imaginé que en mi hora más oscura encontraría no solo un salvador, sino también un compañero. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, cargadas de un significado tácito. Aquel día, la cena se prolongó hasta altas horas de la noche, lejos de las oficinas, en un pequeño restaurante familiar que Isabel conocía de sus turnos de noche. Entre platos sencillos y conversaciones profundas, descubrieron que el vínculo forjado durante la crisis había sembrado la semilla de algo más duradero. Mi madre siempre decía que las mejores oportunidades se presentan en forma de trabajos sencillos, compartió Isabel, haciendo girar juguetonamente su copa de vino. Le habría encantado saber que su hija no solo encontró una carrera, sino... Pero... animó Artur con dulzura. Pero alguien que ve más allá de las apariencias, añadió, mirándolo a los ojos bajo la suave luz del restaurante. La semana siguiente, durante una conferencia internacional de tecnología, Artur subió al escenario para recibir un premio a la innovación corporativa. Ante un público de líderes del sector, hizo algo inesperado. Hoy recibo este reconocimiento en nombre de todos los que creemos que el verdadero valor reside no en los títulos que ostentamos, sino en la integridad con la que trabajamos. Su mirada se cruzó con la de Isabel, entre el público. Hace 6 meses, estuve a punto de perder todo lo que había construido. Pero aprendí que algunas pérdidas son necesarias para conseguir lo que de verdad importa. Al abandonar el escenario, no se dirigió a la mesa principal, sino que fue directamente hacia Isabel, entregándole la estatuilla. Esto pertenece a la persona que me enseñó que el liderazgo no se trata de mandar, sino de servir. Y que algunas de las mentes más brillantes pueden estar ocultas en los puestos más humildes.
El gesto tuvo repercusión en los círculos empresariales, pero su impacto más profundo se sintió en los pasillos de Vance Global, donde floreció una nueva cultura, una en la que cada empleado, independientemente de su puesto, se sentía valorado y escuchado. En la víspera de Navidad, con las oficinas vacías y solo las luces de los árboles decorativos iluminando la planta ejecutiva, Artur e Isabel trabajaban juntos en un proyecto especial. El programa de becas para empleados está dando resultados extraordinarios, comentó Isabel, cerrando su portátil. María, de recepción, ha sido admitida en el curso de programación con el que soñaba. Artur sonrió, observándola a través de la pantalla del ordenador. Has transformado esta empresa, Isabel. Me has transformado a mí. Se puso de pie y se acercó a la ventana, donde los copos de nieve danzaban contra el cristal. Creo que nos hemos transformado mutuamente, Artur. Me diste el valor para volver a ser quien era, y yo, bueno, espero haberte demostrado que hay vida más allá de los informes trimestrales y los balances. Se unió a ella junto a la ventana, su reflejo flotando sobre la ciudad iluminada. Hay algo que he estado postergando decir desde aquella primera noche, comenzó, con voz suave en el silencio de la oficina. Cuando entraste con tu carrito de limpieza y ofreciste ayuda, no solo salvaste mi empresa. Salvaste mi humanidad. Isabel se giró para mirarlo, con los ojos brillantes bajo las luces navideñas. Y cuando me entregaste tu tarjeta de acceso, confiando en una desconocida en tu momento de mayor vulnerabilidad, me devolviste la fe en el mundo empresarial. Fue entonces cuando Artur hizo algo que lo sorprendió a ambos, se arrodilló, no en un gesto dramático, sino con una sencillez que hablaba más que 1000 palabras. Isabel Ferreira, todavía no te pido que te cases conmigo. Te pido que continuemos este camino juntos, como socios iguales, en la vida y en los negocios. Para construir algo que vaya más allá de las ganancias y las innovaciones. Para crear un legado con significado. A Isabel se le llenaron los ojos de lágrimas mientras le ayudaba a levantarse. La respuesta es sí, Artur Vance. Al camino, a la colaboración, y quién sabe, añadió con una sonrisa pícara, también al, todavía. El nuevo año encontró a Vance Global Networks con cifras récord, pero fueron las historias de transformación las que realmente definieron su éxito, el becario ascendido a coordinador, el personal de limpieza participando en formación profesional, el programa de becas que reveló talento en todos los rincones de la empresa. En una gala benéfica patrocinada por la empresa, Artur e Isabel bailaron bajo los focos, no como director ejecutivo y ex empleada de limpieza, sino como dos visionarios que habían descubierto que el verdadero poder no reside en controlar, sino en empoderar. Cumpliste todo lo que prometiste aquella primera noche, susurró Artur, guiándola hacia la pista de baile. Isabel apoyó la frente en su hombro, completando en silencio el pensamiento tácito. Y conseguí mucho más de lo que jamás imaginé posible. Mientras la música envolvía a la pareja, los empleados de Vance Global en las mesas cercanas sonreían, conscientes de que presenciaban no solo el éxito corporativo, sino el triunfo de una verdad sencilla pero profunda, que en las oportunidades brindadas y la confianza depositada residen las transformaciones más extraordinarias. Queremos expresarles nuestro profundo agradecimiento por acompañarnos hasta este punto. Su atención e interés nos motivan a seguir creando historias que inspiran y emocionan. Si este viaje de superación y transformación te ha conmovido, por favor, hónranos con tu apoyo, dale a me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte nuestras próximas historias. A nuestro oyente más especial, que llegó hasta el final de esta historia. Si esta historia te ha conmovido de alguna manera, nos encantaría leer tu comentario. Para que sepamos quién nos ha acompañado hasta el final, ¿qué tal si escribes la palabra amor en los comentarios? Seguro que nuestros amigos en los comentarios estarán muy intrigados por este código especial. Tu opinión es muy valiosa para nosotros. Cuéntanos qué te conmovió más de esta historia y, si quieres, califícala del 0 al 10. Cada comentario y cada vez que la compartes nos ayuda a seguir con nuestra misión de difundir historias que nos recuerdan que siempre hay luz después de la oscuridad y que los mayores tesoros suelen esconderse en los lugares más inesperados.